Y la pregunta que hacemos hasta ahora a nuestros televidentes a través de Twitter: ¿apoya o no la decisión del Senado de Colombia que negó la aprobación del matrimonio legal para las parejas del mismo sexo? Pueden responder a las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Saludamos a nuestros invitados, concejala Angélica Lozano, bienvenida al programa La Noche. Buenas noches, es un gusto estar acá y debatir sobre la igualdad. La igualdad es imparable, así nos la embolaten en el Congreso. La concejala Angélica es activista también, integrante de la comunidad LGBTI de Bogotá. Senador Mauricio Liscano, del Partido de la U, bienvenido al programa La Noche. Bueno, muy buenas noches, Jefferson, buenas noches, Angélica, y buenas noches a todos los televidentes, y gracias por la invitación. Saludamos también hasta ahora en Barranquilla, Colombia, al senador Armando Benedetti, quien nos acompaña. Fue uno de los senadores, de los congresistas que con mayor ahínco defendió esta iniciativa en el Congreso, que pues fue negada por el Parlamento colombiano. Senador Benedetti, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Bueno, buenas noches a usted, Jefferson, a mi compañero y colega, el senador Liscano, y lo mismo, pero de forma muy especial y con mucho cariño, a Angélica Lozano. También a todos los televidentes en América, en el Caribe y en todas partes del mundo que están viendo este programa ahora en directo. Senador, ¿qué conclusión le queda a usted de este debate? Colombia aún no está preparada para avanzar en una legislación que de alguna manera le entregue estos derechos civiles a las parejas del mismo sexo. Empecemos por el principio. Para mí la Corte, en su fallo, en la 577 del 2011, lo que dijo fue que la familia ya no es un hombre y una mujer y que por lo tanto pueden existir otros núcleos familiares. Ejemplo, un abuelo que adopta unos nietos, una señora que está viuda es una madre cabeza de familia, o que fue abandonada y tiene un hijo, también es una madre cabeza de familia. Y esa sentencia dejó claro que dos hombres pueden ser un núcleo familiar o dos mujeres pueden hacer un núcleo familiar. Luego viene la parte resolutiva en la que exhorta al Congreso a legislar, que fue lo que yo quise hacer con el tema del matrimonio igualitario. Pero siempre supimos que el Congreso era una especie de sparring, de entrenamiento, de training, donde realmente la pelea por el título mundial se va a jugar es allá en la Corte Constitucional, porque ahora vendrán a partir del 21 de junio lo que yo he llamado el caos, la confusión, el desorden, porque hay unos notarios que piensan como Juan Carlos Henao, que es un excelente constitucionalista, al igual que Rodrigo Prime, que una unión solemne es lo mismo que el matrimonio. Otros creerán que no es así y otra vez volveremos a la Corte Constitucional y el Congreso otra vez volvió a pecar. Otra vez volvió a hacer lo mismo en este tema de derechos en favor de las minorías por su preferencia sexual. No volvió a legislar, así como tampoco ha legislado para temas de educación, para acceder a la salud. Siempre es la Corte Constitucional, vía jurisprudencia, la que está legislando. Y quiero terminar este abrebocas con un tema que usted va a escuchar, Jefferson, todo el tiempo. Aquí vamos a encontrar que el senador Liscano, los contradictores que estuvieron en contra de este proyecto, vamos a encontrar tres argumentos. El primero es que va contra la ley natural, el otro que va contra la ley de Dios y el otro que va contra la esencia de la sociedad y la esencia del ser humano. Esos mismos tres argumentos, Jefferson, se esgrimieron en toda la historia de la humanidad en contra de las personas que buscaban abolir la esclavitud, en contra de las personas que estaban buscando que la mujer fuera legalmente igual al hombre, porque al principio la mujer hasta 1950 del siglo pasado le daban un certificado de la oficina de correos y nunca una cédula como el hombre. Lo mismo pasó a quienes defendieron que solamente se limitara el trabajo a 8 horas, a los del sufragio universal, a los derechos civiles de los afrodescendientes. Y esos mismos tres benditos argumentos también se usaron, por ejemplo, para que no se casara interracialmente, para que no existiera el matrimonio civil y el divorcio. Senador Liscano, usted fue pues, uno de los senadores que votó en contra de esta iniciativa. De acuerdo con la forma como se llevó a cabo el debate, ¿usted cree que al negarle estos derechos civiles a las parejas del mismo sexo se está, digamos, cometiendo algún tipo de injusticia en la medida que no son derechos que de alguna manera deberían pertenecer a una minoría? Es que un poco el debate lo han llevado, y eso es lo que es importante aclarar a la opinión pública, como si hubieran ciudadanos de primera o ciudadanos de segunda categoría. Y es muy importante decirle a los colombianos que el Congreso de la República y la mayoría del Congreso y las mayorías de los colombianos en ningún momento le han negado los derechos a las parejas del mismo sexo. Ellos tienen todos los derechos que tenemos nosotros. Tienen derechos patrimoniales, si tienen sociedad conyugal, si se muere, tienen pensión sobreviviente. Es decir, todas las leyes el Congreso y la misma Corte les ha dado
a todas las parejas homosexuales han tenido todos los derechos. Luego, el debate no es sobre los derechos, porque el matrimonio como tal no es un derecho. El matrimonio como tal es una definición y es la unión de un hombre y una mujer para procrear y para asistirse mutuamente. Luego, no es un tema de derechos. A la gente lo que le han vendido es, ahí hay unos arcaicos, unos cavernícolas que no le quieren dar derechos a las personas. No, nosotros le hemos dado derechos a todos los homosexuales, creemos que son iguales ante la Constitución y el matrimonio no es un derecho, el matrimonio es una definición de un hombre y una mujer para procrear y asistirse mutuamente. Nosotros lo que hemos venido haciendo en el Congreso es defendiendo esa definición, inclusive defendiendo la misma Constitución que a mi juicio la Corte se extralimitó, porque si la Corte no puede legislar, el senador Benedetti no me puede decir a mí que es que el deber de la Corte es legislar, el único que puede legislar es el Congreso. Lo que debería hacer la Corte es defender a la propia Constitución, y la Corte Constitucional no defendió la Constitución. La Corte Constitucional, a mi juicio, es una mala interpretación y una extralimitación de sus funciones, como lo hace permanentemente en el tema de la salud. La Corte Constitucional, sus sentencias hoy son inclusive planes de desarrollo más que sentencias. En el tema de la salud, uno de los grandes problemas que tenemos hoy en el derecho, ese sí un derecho a la salud, es el tema de que la Corte Constitucional hace muchas sentencias que le cuestan muchísimo al Estado y que no están en el POS. Entonces, esos son los problemas que tenemos, ese será otro debate, pero es muy importante decir a los colombianos que el Congreso no está violando los derechos de los homosexuales, ni tampoco quiere llevar esto a un debate religioso, ni decir que es que si dos personas homosexuales se aman es escatológico o es una aberración o es un tema, como lo dice Benedetti, natural. Nosotros reconocemos los derechos, solo que entendemos que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer para procrear. Concejala Angélica, ¿qué opina usted de la aseveración que hace el senador Mauricio Liscano? ¿El Congreso sí ha garantizado todos los derechos? El tema, por ejemplo, que le planteo, ¿hasta dónde el derecho al matrimonio es un derecho civil que pues, deberían tener todos los integrantes de una sociedad? Bueno, el Congreso de la República ha negado 7 veces 7 proyectos de ley distintos. El Congreso no le ha reconocido un solo derecho a la comunidad LGBT. Le exijo respeto. El Congreso de la República hundió el derecho a la EPS, a afiliar a la pareja a la EPS, al reconocimiento sucesoral. Ha sido la Corte Constitucional la única que ha reconocido y garantizado derechos. De modo que una precisión, si por el Congreso fuera, yo lo escuché, la homosexualidad aún sería delito, si por el Congreso fuera. No, que el Congreso nada nos ha reconocido, solo la Corte. Segundo, ¿pero los tienes o no los tienes? Pero por la Corte. Pero los es que usted no puede decir que por el Congreso. Decirle a la opinión pública que no tienen derechos cuando sí los tienen. Es que usted dice que el Congreso le ha dado derechos. No, el Congreso siempre le ha dado la espalda a la igualdad. Segundo tema, el senador Liscano repitió 3 veces que el matrimonio es para procrear. Entonces las parejas que están casadas, heterosexuales y no tienen hijos, están incumpliendo el deber. La paternidad o maternidad es una opción, no es una obligación. Pero es una posibilidad. Es una posibilidad, no una obligación. Y usted reitera 3 veces, usted dijo que era para nuestro procrear. amor, que es la base de la familia, merece los mismos derechos. Y aquí no podemos llamarnos a engaño. Establecer una figurita de segundo nivel como un matrimonio para negros, como una unión para desplazados, como una unión para homosexuales, es discriminar. De modo que hablemos claro, usted tiene derecho a votar como lo hizo, en contra de la igualdad, pero sin engañar, los derechos nos los da la Corte y la procreación no es un mandato, no es una obligación. Perdón, entonces su tía soltera o su tía casada que no tiene hijos está incumpliendo una ley. No, esa señora decidió y su marido decidieron no tener hijos. Nosotros los homosexuales, algunos, miles, millones, ya son papás o mamás. Biológicamente tuvieron un hijo. Segundo, lo son de crianza, porque el 52% de las familias en Colombia no es la idílica papá, mamá ni niños, que es bienvenida y respetada esa familia. Es la de la abuela que cría a los nietos, la del tío que cría a los hijos abandonados por otros, la del padrino que ve por un niño. Pues esos padres de crianza también son muchos homosexuales. Senador Benedetti, ¿hasta dónde lo que plantearon muchos críticos y muchos pues, ciudadanos frente a esta iniciativa, ellos creían que la eventual aprobación del matrimonio igualitario era la antesala para una eventual aprobación o un paso para acercarse al tema de adopción de menores? ¿Eso estaba planteado en este debate o sencillamente fue una forma también como de desviar la atención? A ver,
Este proyecto para nada tocaba el tema de la adopción. El primero que empezó con ese tema hace como un mes y medio fue el mismo senador Andrade, que de pronto ha sido el mayor contradictor a este proyecto, que lo ha hecho muy respetuoso y muy inteligentemente. Y el pasado 17 de abril, cuando empezó el debate, él mismo dijo y aceptó que se había equivocado. El tema de la adopción se hace por el Código 1098 del 2006, artículo 86, donde define cuáles son las características y requisitos que debe tener una persona para adoptar. De hecho, yo hoy conozco 3 parejas homosexuales que han adoptado. Conozco 2 solteros homosexuales que realmente han adoptado. Luego, si quieren cambiar eso y eso es lo que les molesta o eso es lo que le tienen miedo, pues que vayan allá al bienestar familiar y se quejen, o vayan y cambien el código de infancia o el del menor para cambiar cuáles deben ser esos requisitos. Allá lo que pregunta es si usted es apto psicológicamente, económicamente, si no va a maltratar al niño y cosas por el estilo. Entre otras cosas, ayer Gilma Jiménez, antes de ayer, Gilma Jiménez dijo un dato buenísimo, que el 95% de los niños maltratados vienen, o el maltrato o el asesinato o la violación de esos niños, el 95% viene de parejas heterosexuales. El otro 5% queda para solteros, entre hombres y mujeres también heterosexuales. O sea que es para que usted que quitemos ese mito que no tiene absolutamente nada que ver. Y lo que dijo el señor Liscano se me parece mucho a lo que estuvo en la Corte Suprema de Justicia durante 59 años, en la Corte Suprema de Justicia del país más poderoso del mundo, que es Estados Unidos, que a los negros o afrodescendientes les decían, somos iguales pero separados. ¿Qué significa esto? Le decían a los negros, usted puede usar el baño, pero en otro sanitario. Usted puede usar el servicio público del bus, pero en otro bus o en la parte de atrás y se monta por la parte de atrás y se monta por la parte de atrás. ¿Cuál es el problema? Si realmente la palabra matrimonio significa es en este momento, porque senador Liscano, las palabras no existen o no tienen significado por su etimología, ni por su morfología, ni de dónde vienen, ni de dónde se derivan. Las palabras tienen un significado en un momento en la sociedad y matrimonio es ahora mismo lo que tenemos los heterosexuales, también lo pueden y lo deberían tener los homosexuales. Senador Liscano, la eventual aprobación de ese matrimonio igualitario, ¿en algún momento les preocupaba a ustedes, a quienes se opusieron a este proyecto de ley, de que fuese un paso más cercano a esa eventual aprobación en un futuro de la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo? Claro, y además hacia allá va el tema. Así Benedetti diga que no es cierto, pues porque obviamente él sabe que el debate lo tiene que llevar en el país paso a paso, claramente hacia donde iba el tema, iba a la adopción de niños. Y en el tema, y nosotros lo hemos dicho, en la adopción de niños, pues hay estudios que dicen... que fuera la adopción, hay estudios... Usted lo que entonces cree es que son degenerados. Hay adopción de niños, pero permítame, senador Benedetti, yo termino. Finalmente la crianza de ese muchacho. Permíteme. Hay un estudio ahí de Harvard que está diciendo senador Benedetti, que pero lo escuchamos, las personas homosexuales hay muchos estudios, hay estudios que hablan que a favor de que los homosexuales cuando, digamos, adoptan niños, por no ejemplo, el tienen señor ningún problema. Garavito, que asesinó no sé cuántos niños en este país, viene de una familia heterosexual. Permítame Hitler hablar. También viene de Le estoy una contando, familia senador Benedetti, ahí es, usted mismo está dando la razón. Hay estudios que dicen que las parejas homosexuales no tienen ningún problema en adoptar, pero también hay muchos otros estudios que dicen lo contrario. En eso no hay, digamos, una posición unificada de la ciencia. Hay posiciones de un lado y del otro. Y ante tanta duda y ante tantas posiciones, yo creo que se privilegian los derechos de los niños. Y en privilegiar los derechos de los niños, pues no estaríamos de acuerdo todavía hasta que realmente no esté probado, hoy no esté probado, que las parejas homosexuales puedan adoptar. Por eso nosotros entendimos que el debate, así no haya estado en el proyecto de ley, iba a que si se reconocía, digamos, las parejas homosexuales con la palabra matrimonio, eso iba a terminar en adopción. Y nosotros lo que hicimos en el Congreso fue privilegiar el derecho de los niños a el derecho de los adultos. La cifra que usted da de que el 98% de los niños, pues los 95, agreden, la dio Gilma 96 Jiménez, de pareja de los niños, lo agreden las parejas heterosexuales, pues es porque es la mayoría de los padres, pues hoy son heterosexuales y son los que están. Algo. La minoría son los homosexuales. Déjame un segundo, ya. Es una cifra que no es al contrario. Pues, es objetiva. Ya seguimos con el debate, ya le doy la palabra a concejala Angélica. Es así. Bien, vamos a un corte de comerciales, vamos a escuchar las opiniones que nos dan nuestros televidentes hasta ahora a través de Twitter.
Frente a la pregunta que hemos planteado a todos ellos, ¿apoya o no la decisión del Senado de Colombia que negó la aprobación del matrimonio legal para las parejas del mismo sexo? A esta hora, las opiniones a través de las cuentas de Twitter que aparecen en nuestra pantalla. Luis Eduardo Amaya dice, Senado está lejos de romper este tipo de paradigmas y mucho más. Esperanza Florian dice, no la apoyo, el Congreso es retrógrado, religioso, no es laico, es anticonstitucional y no vela por las minorías. Y Junior Rendón dice, sí lo apoyo, la Constitución en el artículo 42 define el matrimonio con característica heterosexual, sería anticonstitucional. Vamos a una pausa de comerciales, ya regresamos a la segunda parte en este debate, ya le doy la palabra, concejal, porque son las posiciones, todos los protagonistas de la noticia, aquí en el programa La Noche, hoy a propósito de la negación que ha hecho el Congreso colombiano del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche.